Pues empezamos. Bienvenido, Albert Mayordomo. Albert es técnico superior en imagen para el diagnóstico, con más de 10 años de experiencia como técnico. Ha trabajado en áreas como portátiles, radiología convencional, en escopia en quirófano y actualmente pues, en la radiología contrastada, en la que lleva aproximadamente 2 años y nos va a presentar la sesión del test de deglución. Antes que inicie su sesión, comentar y recordar a la audiencia que pueden compartir sus preguntas a través del chat y que posteriormente se procederán a leer. Albert, cuando quieras, adelante. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Buen día a tothom. Voy a hablar yo sobre el test de la deglución. Y me presento, ya me ha presentado David, soy Albert Mayordomo, soy técnico superior en imagen para el diagnóstico y empezamos. Vale, primero de todo, quizá lo más básico, ¿no? ¿Qué es un test de deglución? Habrá gente que quizá no lo sepa, pues lo vamos a explicar ahora. Es un estudio dinámico en el que se valora la función de la deglución del paciente, que sufre una alteración total o parcial del reflejo de la deglución, tanto en la toma de líquidos como también en de alimentos sólidos. Vale. Entonces, el reflejo de la deglución provoca que el cartílago epiglotis resbale hacia atrás y cierre como si fuese una válvula, una pequeña válvula. El conducto de la tráquea, una válvula que el conducto de la tráquea, de manera que un funcionamiento alterado de esta válvula comportará el paso del alimento hacia la vía aérea, sea sólido o líquido. Entonces, esto al pasar ese alimento a vía aérea puede producir broncoaspiración y luego más ya neumonías. Vale. Para este estudio utilizamos, en nuestro caso, el contraste de bario, y que sería el material radiopaco, y luego también con la ayuda de un aparato de rayos X que damos escopia y podemos observar lo que sería todo el proceso de la deglución. Vale. Dentro de la deglución encontramos 3 fases, que sería la primera, la fase oral, que es que el bolo alimenticio entra en la boca, los dientes se encargan de triturar y picar el alimento en trozos muy pequeños, mientras que las glándulas de la boca humedecen los alimentos con saliva. Y luego ya, una vez ya humedecido, la lengua es el que empuja el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la garganta. Aquí empezaría la fase faríngea. La fase faríngea, el bolus pasa desde la orofaringe hasta la faringe, y aquí el velo del paladar se eleva para prevenir la entrada de alimentos en la nariz, y luego la epiglotis se dobla sobre la laringe en la entrada de la tráquea. Así evitamos que los alimentos tomen el camino equivocado, que sería vía aérea. Y ya por última, la fase esofágica, que sería la más sencillita, que el bolo es conducido desde faringe hasta la boca del estómago a través del esófago. La primera fase, también añadir que es todo voluntario, o sea, nosotros pensamos y damos la orden, y la segunda fase y la tercera son involuntarias totalmente, es decir, una vez pasa ya la parte posterior, nosotros no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Todo automatizado, como el que dice. Vale, también importante, cuando estamos realizando la prueba, muchas veces nos dirán, o en la petición nos pone disfagia, disfagia, disfagia. Claro, al principio de todo dices, vale, disfagia. ¿Qué es la disfagia? Importante también saberlo. La disfagia es muy sencillo. Es la dificultad para tragar los alimentos, ya sean sólidos o líquidos. Esto es lo más básico que debemos de saber. Vale. Luego, ¿a quién realizamos los test de deglución? Aquí en el hospital. Los utilizamos los hacemos a pacientes con un TC severo, traumatismo craneoencefálico, con AVC severo también, que son accidentes vasculares en el cerebro, intubación prolongada, que sobre todo nos dimos cuenta que se hacían muchísimos en la época COVID, ya que muchísimos pacientes estuvieron intubados de manera muy prolongada, y para volver como a enseñarles, pues necesitaban hacer este tipo de pruebas, este test de evolución. Luego también hacemos a pacientes con traqueostomía y decanulados,
a posresecciones de neoplasia de lengua y laringe. Después, radioterapia local o zona del cuello. Luego, patologías neurodegenerativas, como podría ser el ELA. Posresección, tumoraciones cerebrales. Secuela de cirugía de cuello, como por ejemplo artrodesis, que esto muchísimas veces tampoco, pero muchas veces vienen pacientes que están operados y luego siempre dicen, no, es que al tragar noto una sensación extraña aquí. Y luego te das cuenta que puede ser por a través de la artrodesis, una pequeña secuela. Luego, con patologías de columna cervical, como los osteofitos, que básicamente lo mismo. Dicen, al tragar me noto como si tuviera algo aquí en la garganta. Siempre que trago, ya sea sólido o líquido, noto molestias aquí en la garganta. Y luego, al hacer el primer disparo, te das cuenta de que tiene un osteofito bastante grande. Y luego ya, por último, también hacemos a pacientes para retirar la sonda nasogástrica, pacientes que están ingresados, llevan mucho tiempo con una sonda nasogástrica, que la alimentan a través de ella, quieren ver si no han perdido la práctica de la deglución. Entonces hacemos la prueba nosotros. Vale, aquí hemos explicado que la deglución, a quién lo hacemos, y ahora vamos a explicar un poquito lo que sería nuestro aparato de rayos que tenemos. Nosotros trabajamos con Toshiba, que sería el Sonial Vision, y como podéis ver, los mandos que tenemos dos pantallas. En la pantalla de la izquierda veríamos lo que sería la imagen en bruto. Nosotros al dar escopia, pisaríamos pedal, daríamos escopia, nos saldría en la pantalla que tenemos aquí, a la izquierda. Luego, en la pantalla que tenemos en la derecha, saldría la imagen ya retocada de forma automática. Es decir, ya se vería bien. También nosotros la que utilizamos para hacer el postprocesado. Siempre que hacemos un disparo o una escopia continua, se nos guardará, se enviará hasta la pantalla. Nosotros, una vez tengamos ya la imagen o el vídeo en esta pantalla, lo que tenemos que hacer inmediatamente es ponemos el tipo de contraste que le hemos dado. Por ejemplo, si es Pudding 5, pues anotamos Pudding 5. Si es Pudding 20, anotamos Pudding 20. Intentamos hacer lo más rápido posible porque a veces hacemos varios vídeos del mismo puré o del mismo textura de contraste. Entonces, para no liarnos, es importante el anotarlo. También aquí lo utilizamos para mejorar el brillo, para recortar la imagen, para al final lo que tú quieras. Y como podéis ver, también tenemos justo debajo de las pantallas, tenemos el panel de control y que sería la siguiente. Aquí os he expuesto un poquito, quizá lo más básico. Empezamos por el... A ver, un segundito. Empezamos por el joystick, que lo veríamos en esta parte de aquí, que sirve para mover la mesa y el tubo. Podemos mover la mesa de manera lateralizada, de izquierda a derecha, y también podemos mover el tubo de arriba a abajo. Luego, encima del joystick, justo tenemos un botoncito así como de color amarillo-blanco, que sería el disparador. Luego, justo detrás, vemos los botones de angulación del tubo, que podemos angular de manera craneal o caudal, lo que queramos. Luego, tenemos más arriba, serían los botones para la distancia del tubo. Nosotros tenemos la posibilidad de este telecomando de trabajar a 1,10 m, 1,50 m y 1,80 m. Nosotros hacemos todas hacemos a 1,10 m. Importante para que si contra más grande lo haces, la imagen se verá diferente, no se verá tan real. Luego, ya dentro de la pantalla, que es táctil, podemos seleccionar diferentes modos. Tenemos el spot, que sería el disparo simple. Luego vemos los 6 frames por segundo y los 15 frames por segundo. En nuestro caso trabajamos, le daríamos al botón de 15 frames por segundo, pero lo modificaríamos, porque al trabajar a 15 frames por segundo, el vídeo se ve muy nítido, se vería muy bien, pero solo te deja hacer vídeos de, me parece que son 6 segundos. Entonces, la mayoría de veces, los pacientes en 6 segundos no han tragado. Entonces, para no cortar la devolución en mitad, le damos al botón de 15 y lo bajamos a la mitad, a 7,5.
Entonces aquí sí que nos deja hacer vídeos de hasta 19 segundos. Aquí ya lo cogemos, la mayoría de veces cogemos todo el proceso de devolución entero. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también el botón, o sea, las palanquitas de los colimadores, que es importante la colimación, porque al final lo que nos interesa es ver desde sello labial hasta C7. No debemos irradiar lo que sería el cristalino, que al final todo lo que irradiemos de más pues es perjudicial para el paciente. Entonces es importante también el colimar, pero tampoco te puedes pasar mucho con la colimación, porque al final muchos pacientes se mueven, entonces tampoco quieres perderte ninguna parte de la devolución. Y ya por último tendríamos los diferentes zooms. Están de 43, 38, 30, 23 y 15. Nosotros trabajamos siempre con 30. Con 30 se vería, es lo mejor porque se ve un zoom correcto. Si trabajáramos con 38 o 43, la imagen se vería ya muy pequeña. Entonces tampoco no hace falta verlo tan pequeño porque al final no se ve del todo bien. Y ya pues, se nos quejarían diciendo que se tienen que poner gafas para verlo y no queremos eso tampoco. Vale, hemos enseñado el botón para hacer la radiografía. Ahora tenemos los pedales, importantes también. A mano derecha tenemos el botón de escopia, del pedal de escopia, perdón. Con este pedal podemos ir dando pequeños escopiazos para ver si estamos bien centrados o cualquier duda que tengamos. Y también, muy importante, el pedal del micrófono. Al final, esta prueba tenemos que interactuar mucho con el paciente. Y el paciente le tenemos que explicar y a la vez nos tiene que contestar. Entonces, con el pedal del micrófono, vamos al paciente y le diremos en todo momento lo que tiene que hacer. Vale, en el aparato de rayos X, esto sería lo que sería nuestra mesa, que se puede colocar en horizontal perfecta, o sea, horizontal. Nosotros trabajamos en vertical y tenemos la plataforma en el suelo que podemos ponerla en estas dos posiciones. Si el paciente es un paciente ambulatorio o viene de sala y se aguanta en bipedestación correctamente, que no se mueve ni nada, pues colocaríamos la plataforma abajo del todo. Si vemos que es un paciente ya mayor o ambulatorio que no vemos que se va a aguantar de la manera más correcta en bipedestación, colocaríamos la plataforma en esta altura para que el paciente se siente. También podéis observar que tiene como unas pequeñas barandillas. También lo que utilizamos esas barandillas para que se cojan, para que tenga más estabilidad, porque muchos pacientes a veces comienzan a moverse y al final salen del campo que tenemos que estudiar. Vemos el tubo a 1,10. Vale, y ahora comenzaremos con la preparación de la papilla. Hemos visto ya el tubo y ahora vamos a la preparación. En nuestro caso hacemos con contraste de bario y hacemos 3 texturas. Lo primero de todo, cogemos 3 vasos para preparar las diferentes texturas, néctar, líquido y pudding. Como podéis ver en la foto, utilizamos un espesante, colocaremos la medida de agua correcta y el contraste de bario. Aquí en la siguiente foto vemos que nombramos los vasos, súper importante, y con una jeringa de alimentación, que ahora viene aquí. En el vaso número 1, que en este caso sería el néctar, colocaremos 80 mililitros de agua, una medida de espesante y 4 medidas de Varigraph, que sería el primero que utilizaríamos. En el vaso número 2 solo ponemos 80 mililitros de agua y 4 medidas de Varigraph. En este caso no pondríamos espesante. ¿Por qué? Porque esta sería la textura líquido, entonces no hace falta poner nada de espesante. Luego, en el vaso número 3 colocaríamos 80 mililitros de agua, 2 medidas de espesante y 4 medidas de Varigraph. Esta sería la textura pudding, que esta sería la más espesa de todas. Una vez tengamos ya las mezclas hechas, nos toca remover hasta que la dilución sea homogénea.
Obviamente la que menos cuesta es el líquido, que a la que meneas un poquito ya está todo homogéneo, y la que más cuesta es el pudding. En el pudding puedo hacer un poquito de brazos, porque a veces quedan grumitos y no, hay que hacerlo bien. Una vez ya tengamos toda la mezcla homogénea, tenemos que dejar reposar 10 minutos para que coja la textura adecuada. Porque si hiciéramos, por ejemplo, viene un paciente urgente y tenemos que hacer la devolución ya, pero justo hacemos el pudding y no ha pasado un minuto, no tendría la textura adecuada. Necesita un tiempo para que coja la textura de pudding en este caso. Una vez tengamos ya, han pasado los 10 minutos, cogeríamos unas jeringas de alimentación o de 60 mililitros y rellenaríamos. Rellenamos siempre, intentamos rellenar más de 35 mililitros, que sería el mínimo que damos. Entonces siempre ponemos 40 y dejamos que sobren esos 5 mililitros por si acaso. ¿Por qué? Porque siempre damos, como siempre, ¿no? Damos 3 diferentes cantidades, que empezaríamos con 5, 10 y 20. Entonces, si hacemos la suma, dan 35 y dejamos esos 5 de margen, que serían los 40. Aquí tenemos una pequeña ayuda que tenemos colgada ahí, un pequeño cuadro, que serían las cantidades y las cantidades de que le pondríamos en cada mezcla, que sería primero néctar, líquido, pudín, que sería lo que he explicado antes. Pues una pequeña ayuda porque a veces no estamos todos, o a veces viene un compañero que hace tiempo que no está, o igual que enfermería. Primero daríamos 5, ejemplo, damos primero néctar, daríamos 5 mililitros y vale, observamos y si vemos que hay algún signo de alteración, ya cambiaríamos y pasaríamos directamente al pudding. Si vemos que no hay ningún signo de alteración, perfecto, seguimos a 10. Igual, una vez le damos 10, hacemos las copias, grabamos el vídeo y vemos si observamos, si vemos algún signo de alteración, pues ya pararíamos y pasaríamos al pudding directamente. Y si no, pues directamente a 20 mililitros. Ya así con todos. Con el líquido haríamos lo mismo. Damos 5 mililitros, que no pasa nada, seguimos a 10, que no pasa nada, seguimos a 20. Si ya en el primero o en el segundo vemos que se broncoaspira, pasaríamos directamente a pudding. Y si ya en el pudding, en el primero se broncoaspira, ya acabaríamos la prueba. No pasaríamos a 10. Y si vemos que sigue todo correcto, haríamos ya pues 5, 10, 20, como el resto. Vale, ahora os he explicado lo que sería la preparación de la papilla y ahora os explicaré Vale, os explicaré lo que sería el paciente ambulatorio, el transcurso que hacemos, ¿no? Primero llamaríamos al paciente a través del SAP, del programa que tenemos nosotros, y lo esperaríamos en la puerta al paciente, en la puerta del vestuario. Haríamos la comprobación del nombre, apellidos y el número de historia clínica para que no haya ninguna confusión. Esto es bastante importante, que si no... perdón. Amén. Vale, en este caso vemos que el paciente es el correcto, entonces pasaríamos a explicarle la prueba, porque nos encontramos que la mayoría de los casos, diría que el 80% de los pacientes, vienen y no saben a lo que vienen. Como les pone en la petición, pone radiología, muchas veces piensan que vienen a hacerse una radiografía de tórax o de la cadera, por ejemplo. Entonces, les explicamos la prueba y luego, una vez explicada la prueba, les preguntamos el motivo de la realización de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces en la petición nos pone que se hace paciente, se realiza, le pone un diagnóstico, ejemplo, disfagia de líquidos. Entonces llegas al paciente, le preguntas y te dice que él con el líquido no le pasa nada, que solamente es comiendo pan, es cuando se atraganta. Dices, hostia. Entonces, claro, a veces hay diferencias, pero bueno, muchas veces no pasa nada y es lo que te dicen, es lo que pone en la petición. Una vez le hemos explicado al paciente la prueba en qué consiste, le daremos una batita y le haremos que se cambie, que se quite de cintura para arriba todo. Le damos la bata, que se la abroche por detrás. ¿Por qué le damos una bata? Pues muy sencillo, porque hay pacientes que a la hora de darles el contraste se manchan. O sea, no hacen el correcto sellado labial y se les cae el puré, el contraste. Entonces es más fácil cambiarle la bata que no ensuciarse la ropa, porque cuesta mucho luego limpiar.
Entonces le ponemos la batita. Y si vemos que es un paciente ya muy mayor, lo que hacemos que vemos que se le va a caer, le colocamos un empapador a modo de babero, que entonces con el empapador sí que es más fácil, es quitar y poner, quitar y poner. Una vez ya tenemos al paciente ya vestido, lo hacemos pasar a la sala y lo que primero realizamos es, se le coloca, o enfermería en este caso, le colocará el Pulsir para ver la saturación de oxígeno, que durante la prueba será bastante importante para ver si varía o no varía. Vale, y una vez tenemos colocado al paciente, ya sea en bipedestación o sedestación, haremos lo primero de todo una radiografía cervical lateral. Tenemos que ver desde el sello labial hasta C7. Importante, también colimaremos bien, no hace falta irradiar lo que sería los ojos, el cristalino. ¿Qué más? Vale. Una vez ya tenemos al paciente colocado, hemos hecho la primera radiografía, en este caso enfermería, cogería la jeringa de alimentación y le daría el contraste, se lo pondría en la boca. Es importantísimo a la hora de comunicarnos con el paciente. Una vez o sea, ya le hemos explicado antes, pero le volvemos a recordar que le daremos una papilla, diferentes texturas y que no puede tragar hasta que nosotros le digamos que se lo pondrán en la boca, pero que no puede tragar. Importante, porque alguna vez ha pasado que se lo pones en la boca, enfermería entra para adentro para no radiarse y el paciente ya se lo ha tragado. Entonces hay que volver a repetir. Entonces es importante el explicarle que no puede tragar hasta que se lo digamos. Vale, ¿qué más? Sí, luego también decirle al paciente que no se debe mover mucho. Lo único que sí que le dejamos hacer es que a veces bueno, los fisios o logopedas les enseñan que para tragar mejor tienen que bajar la cabeza y así le facilitan lo que sería la devolución. Entonces ahí no les decimos nada. Si es como lo han enseñado, que lo hagan de esa manera. Vale, una vez tiene ya la boca llena de contraste, daremos un pequeño escopiazo para ver que el paciente no se ha movido y enseguida ya iniciamos la escopia y le decimos al paciente que comienza a tragar y veremos todo lo que sería el proceso de la devolución. Repito, desde el sello labial hasta la cervical a nivel de C7, que vemos lo que se vería todo. Y el proceso que seguiría sería lo que he explicado antes. Primero haríamos néctar, daríamos 5, 10, 20. Si todo va bien, pasaríamos al líquido, quedaríamos igual 5, 10, 20. Y luego pasaríamos al pudding, que igual, damos 5, 10, 20. Hasta ahí esto sería pacientes ambulatorios. Aquí vemos, en este caso sería un paciente ambulatorio y con la compañera de enfermería, que sería en este caso la compañera Patricia, que tenemos al paciente colocado en bipedestación de manera lateral y a través de la jeringa de alimentación le está dando lo que sería el contraste. También le tenemos que recordar al paciente siempre que relaje los hombros, porque en este caso es un hombre así corpulento. Si no está con los hombros relajados, las últimas cervicales no veríamos, no se vería prácticamente ni la epiglotis. Entonces necesitamos siempre hacer un correcto posicionamiento del paciente. Esto es, hay que repetirlo bastantes veces porque al principio sí que te hacen caso, pero luego ya se van encogiendo de hombros, van bajando la cabeza y al final no queda del todo bien. Vemos al paciente también con la bata y que lleva el pulso en el dedo en todo momento para que enfermería pueda comprobar que todo vaya bien, que si se broncoaspira, que vea que la saturación no baja. Y si baja, anotarlo también. Vale, aquí hemos hecho unos pequeños números, que en total, hablo del año 2023, que sería el año pasado, hemos hecho un total de 118 devoluciones a pacientes ambulatorios. Y como podéis ver, el 31% de pacientes viene del servicio de otorrinolaringología, de otorrino, luego que sería el 31%, y el siguiente sería de neuro, que ya sería, sumando los dos, pasamos del 50% de los pacientes. El siguiente ya sería medicina interna, endoscopia, gastro y onco, neumo y radio. Al final, el que se lleva la mayoría de números es otorrino y neuro. Vale, aquí tenemos esos 118 ambulatorios en total.
Vale, ahora pasamos a los pacientes hospitalizados, que varía un poquito lo que sería el proceso para que vengan. Nosotros nos han puesto o nos han llamado desde sala o nos han llamado nuestros médicos, los radiólogos, y nos informan de que tenemos un paciente urgente o que tenemos un paciente hospitalizado que se tiene que hacer. Entonces, lo primero que hacemos es miramos la petición, vemos que está correcto y lo siguiente ya es contactamos con la sala o la UCI. Ya sea enfermería o sea el técnico, llama y le pregunta que cómo bajaría, y si está aislado y si necesita oxígeno, cualquier cosa. Les tenemos que insistir, porque muchas veces nos dicen, no, bajan en camilla. Tenemos que insistir que estas pruebas se tienen que hacer en sedestación o bipedestación. Pero que importante que el paciente tenemos que insistir que se tiene que aguantar el solo en sedestación. No nos sirve que venga el paciente a lo mejor sedestado, pero que no, que venga sujeto. Entonces, no, necesitamos que venga, que sea un poquito autónomo el paciente. Y también preguntarles, que hay pacientes que están muy sedados y no hacen caso a ninguna orden que le digamos. Entonces, también necesitamos que el paciente esté, vamos, que esté activo, que nos haga caso, que reaccione. Entonces, una vez ya nos han dado el visto bueno, dicen baja en silla con oxígeno y tal. Entonces avisaríamos a nuestros compañeros, los auxiliares sanitarios, les haríamos la petición y les pediríamos que nos traigan el paciente de la sala tal al servicio de radiología. Una vez tenemos al paciente, lo primero que hacemos siempre es comprobar nombre, apellidos y número de historia clínica. Y lo siguiente que haremos sería explicarle la prueba. Una vez explicarle y preguntarle el por qué le han pedido la prueba. Igual, repetimos, muchas veces la mayoría vienen y no saben a qué vienen. Dicen, no, me han dicho que me van a hacer una prueba, pero no saben a qué tipo de pruebas se van a hacer, si es una reso, si es una eco o qué. Entonces nos toca explicarle la prueba y preguntarle los motivos, el por qué le hacen la prueba. Que normalmente, como antes, no varía mucho de la petición, de lo que te pone la petición o de lo que te ha dicho el médico. Una vez tenemos ya al paciente que le hemos explicado, él ya viene con la bata y ya, a la mayoría de casos, pacientes hospitalizados, directamente ya le ponemos el empapador a modo de babero, porque ellos es más fácil que se manchen. Una vez tenemos al paciente colocado, vale, pues primero haremos una radiografía de cervical lateral. Tenemos que ver de sello labial hasta C7. Coloca la compañera o compañero le habrá colocado el pulsi para ver la saturación en sangre. Y si en el caso de que el paciente venga con oxígeno, lo conectaremos a la toma de oxígeno que tenemos ahí en la sala de rayos. Vale, ya hemos hecho la primera radiografía, le hemos colocado el pulsi y si va oxígeno, pues le colocaremos el oxígeno. Entonces, enfermería, lo primero que hace es coger la jeringa de alimentación y se le pondrá en la boca. Al paciente, vuelvo a repetir, ahora aquí le volvemos a explicar que no puede tragar hasta que nosotros se lo digamos. Importante, que nos hagan caso de la orden. Vale, una vez tenga ya la jeringa llena, llenamos la boca y el compañero o compañera entrará adentro para no irradiarse y entonces comenzará la prueba en sí. Primero damos un pequeño escopiazo, que vemos que el paciente está colocado de manera correcta. Entonces ya lo siguiente es que iniciamos el vídeo y grabamos todo lo que sería la devolución. Aquí volvemos a repetir las tres texturas, néctar, líquido y pudding. Hacemos 5, 10, 20, si todo va bien. Pasamos al líquido, 5, 10, 20, si todo va bien. Pudding, 5, 10, 20. También diferencias de paciente hospitalizado a paciente ambulatorio. Paciente hospitalizado a veces nos viene muy bien, baja con logopeda o baja con el fisio, y baja con enfermería también a veces. Es muy importante que venga porque al final aprendemos todos. Ellos muchas veces nos han enseñado pequeños trucos, lo que como decía Sonia antes, que el contraste de vario es muy fácil que se quede en valléculas y cuesta mucho limpiarlo. Pues ellos nos han explicado también qué ejercicio, qué tipo de movimiento tienen que hacer para ayudar a eliminar ese contraste en valléculas, para que no dé
induzca al error con otras texturas. Entonces, siempre que venga gente y nos ayude y nos enseña, pues es genial. También es cierto que en el caso de Sonia, ella en sí es que le gusta bastante ver y tenemos la suerte de que, bueno, hablo a nivel personal, que con ella, si está ella, es como que te sientes más seguro y la verdad que te explica bastante y te corrige sin corregirte, pero aprendes muchísimo. Entonces es más fácil luego el volar solo. O sea, si el tener a alguien que sepa más al lado, pues la verdad que ayuda y quitar cualquier duda. Y en este caso, en el año 2023, hemos realizado a pacientes hospitalizados 61 devoluciones. Pero aquí ya variamos bueno, que variamos los diferentes estudios, ¿no? O sea, aquí el 26% lo pide neumología, el 22% onco y luego vamos a medicina interna, que sería el 13%, neurología sería el 9%, patología del 6% y así sucesivamente. Vemos que aquí la mayoría son de neumo y de onco, que se llevan la mitad prácticamente de las pruebas. Y en el caso ambulatorio será diferente. Vamos a ver el vídeo. Vale. Aquí ahora ya hemos hecho un poquito de teoría, hemos explicado un poco los números y ahora vamos a ver lo que serían diferentes devoluciones que hemos visto así en diferentes casos. En el primero vemos un divertículo de Zenker, que vemos en la radiografía aquí lateral. El divertículo de Zenker siempre lo veremos en la parte posterior del esófago y sería a nivel de C7. Aquí vemos una pequeña radiografía que hemos hecho que se ve perfectamente. Y aquí, si no me equivoco, es el vídeo. Vemos cómo el paciente traga y ya a nosotros nos llama la atención de que ahí a nivel de C7 tiene como una pequeña bolsa que se le llena de contraste. Entonces, tenemos que realizar, hacemos las copias, nos fijamos más. Por eso es importante a la hora de decir, de la relajación de los hombros, porque si este paciente tuviera los hombros hacia arriba, no veríamos este divertículo. Aquí en el primer vídeo podemos ver lo que sería una aspiración, broncoaspiración. Vemos que el paciente está tragando, en este caso sería néctar 20, y vemos cómo se caía una gota y pasa vía aérea. También vemos cómo va bajando el contraste por esófago y va a vía aérea. Como podéis ver, el paciente aquí ni tose ni nada. O sea, por eso es importante también el estar muy atentos, el observar, porque si no te fijas bien, puede pasar por alto y le puedes seguir dando. También por eso es importante ver el pulsi, a ver si la saturación de sangre, la saturación de oxígeno baja o no baja. Y en el segundo vídeo, lo mismo. En este caso es textura líquido, vemos que el paciente traga y vemos que al finalizar de todo se le cae una gotilla. Vemos que le pasa una gota del contraste, que sería ahora pequeña gota. También igual vemos que el paciente ni se muta prácticamente. Aquí vemos otra broncoaspiración, en este caso con Pudin 20. Vemos aquí igual paciente que va con... que este es pues, un paciente hospitalizado y vemos que los hombros aquí no dejan ver muy bien lo que sería todo vía aérea, todo hasta C7, pero igualmente se ve perfectamente cómo el contraste pasa vía aérea. Aquí sería, que pasa una buena cantidad. Aquí no es una devolución, pero es un caso bastante bonito de ver. Un paciente que tiene una broncoaspiración bastante heavy. Vemos cómo el contraste ha pasado a esófago, sí, pero también vemos cómo ha pasado a vía aérea. Vemos cómo se marcan todos los anillos de la tráquea. Vemos cómo llega a carina y cómo se bifurcan para los bronquios, derecho y izquierda. Y aquí podemos ver la placa, toda la vía aérea pintada y cómo llega a pulmón derecho y cómo llega a pulmón izquierdo. Una broncoaspiración bastante heavy. También pacientes que llevan tráqueo.
vemos que en este caso es imposible que pase a vía aérea. ¿Por qué? Porque al llevar tráqueo no va a pasar a vía aérea. Aquí vemos otro. Es el mismo paciente quizá, pero diferentes texturas. Se pueden ver también en este caso aquí, en este vídeo de aquí. En este vídeo aquí vemos también que tiene grapas de sutura. Vemos aquí lo que sería la tráqueo. Importante, se tiene que ver, lo que he dicho antes, se tiene que ver desde el sello labial hasta C7. Intentar colimar todo lo que sería los ojos, el cristalino, para no irradiar. Vale. Pacientes que no colaboran porque o bien porque no pueden o porque no quieren. En este caso es porque no pueden. No es un paciente que prácticamente parece que esté en horizontal. Fijaos cómo traga. Paciente que tiene una curvatura de la espalda que no le permite estar erguido de forma en sedestación o bipedestación. Entonces el paciente vemos que traga prácticamente de manera horizontal. Bueno, se le hace la prueba igual, no pasa nada, es un añadido más. Y aquí vemos paciente que viene en silla, que ya podemos ver que la colocación no es la adecuada, porque vemos los hombros, vemos que está oblicuado, vemos el material de la silla, y como podéis ver ahora que empieza a tragar, se mueve el paciente, o sea, por eso que a veces de la teoría, cómo se tiene que colocar al paciente, a la realidad, pues a veces dista un poco. Pero para eso es el trabajo del técnico, nos tenemos que buscar la vida y es lo bonito. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo que quede bien y que sea diagnosticable. Vale, y aquí lo que os he dicho antes, que cuando viene el logopeda o el fisio, les enseña a la hora de deglutir que tienen que bajar cabeza, que les es más fácil para hacer la deglución. Y como podemos ver, si colimáramos mucho por delante, nos cortaríamos lo que sería el sello labial. Vemos que este paciente deglute sin ningún problema, que lo hace muy bien. Vemos otra vez, como siempre, va a hacer un pequeño movimiento de cabeza hacia adelante para hacer una deglución correcta. Aquí veríamos el caso de una colocación errónea. Vemos que la imagen es muy pequeña. Vemos que estamos irradiando de más. Estamos irradiando prácticamente toda la cabeza. Este paciente se ha puesto a un zoom incorrecto. Se habrá puesto al zoom más pequeño que tenemos y no debería haber hecho esto así. Se tiene que hacer en el zoom 30 para ver, enfocarnos prácticamente en lo que sería en boca y cuello. El resto no nos interesa ver más allá de los hombros hacia abajo o de nariz hacia arriba. No nos interesa. Entonces hay que hacerlo de manera correcta. Aquí vemos, por ejemplo, un osteofito. Dice el paciente, me molesta al tragar, noto una sensación extraña. Y a la que haces la primera radiografía te das cuenta de que en la parte central, donde está el hueso yoides, la parte posterior, vemos las cervicales, un ostofito, uno varios osteofitos que están comprimiendo y normal y que tenga problemas al tragar, que no te molestias. Y aquí en este caso es un ejemplo de un paciente de UCI, el cual estuvo ingresado más de 7 meses y al final falleció. Y a este hombre realizamos, me parece que fueron 5 devoluciones en ese tiempo. Al final le preguntas, ¿por qué tantas devoluciones si siempre se broncoaspira, como se puede ver en la imagen? Y al final lo que te dicen, y tiene toda razón del mundo, porque si a ese paciente, aunque le quede poco tiempo de vida y si puede mejorar la calidad de vida durante ese tiempo y puede comer y no solo alimentarse por sonda nasogástrica, pues que lo intentan hacer. Y entonces, pues ya está, aquí tenemos. Y hasta aquí estaría ya mi pequeño trabajo. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado mucho. Eh, Muy bien, Albert. Yo creo que excelente sesión la que nos has comentado, de verdad, felicidades, ¿vale? Fantástico. Yo creo que a la audiencia les ha aportado grandes conocimientos de cómo realizar esta prueba, ¿no? Y obviamente pues con el equipo
multidisciplinar que tú has comentado en varios motivos. De verdad que felicidades, Albert. Vale, si te parece, empezamos con las preguntas de la audiencia, que hay varias. Pues Vamos a ver. continuemos. Mira, Albert, la primera pregunta es, ¿qué tiempo necesario de formación requiere un técnico para trabajar en radiología contrastada? Eh, Buena pregunta. El tiempo necesario, yo creo que de aprendizaje mínimo serían 3 semanas, bien mínimo. Y igual me quedo corto. Luego es cierto que una vez estás aprendiendo, cuando ya estás solo, yo creo que hasta los 6 meses no controlas bien. Yo también he tenido la suerte de que Sonia me ha pegado mucha caña y ha estado ahí para ayudar, que es verdad. En general, entonces, el tener a alguien que sepa a tu lado, hostia, pues te ayuda mucho porque te hace fijarte en cosas que al principio no veías y entonces y te hace pues, espabilar al final. Entonces yo creo que mínimo sería un mes, pero empiezas ya a ir muy bien a los 6 meses, te diría, que ya vas solo completamente. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué principales problemas os encontráis el equipo multidisciplinar con los pacientes hospitalizados? Problemas, sobre todo con el paciente en sí, no, es con la comunicación con la sala. Tú llamas y lo que he dicho antes, insistes en que decir, no, el paciente tiene que viajar en sedestación, ya igual sea la silla del hospital o a veces también bajan con una silla que tiene en la UCI, que se llama, bueno, le decimos las butacas azules, que el paciente la verdad que bajaba bastante más cómodo. Pero nos encontramos casos de que le decimos, tiene que bajar en silla porque el paciente tiene que aguantar sedestación de manera que sea autónomo y llega el paciente y compruebas de que no, que el paciente está sedado y que prácticamente es que no puede ni levantar los ojos. Entonces nos hemos encontrado casos de que sería como que nos engañan quizá. Y también que al paciente falta comunicación, no les explican nada. Yo creo que ahí sí que hay que insistir un poco la comunicación con el paciente, que llegan ahí y no, vengo aquí y no sé a qué vengo. Entonces sería eso, quizás comunicación con enfermería en este caso y comunicación por parte del médico o enfermería también para explicarle la prueba. Perfecto. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia el rol del técnico con otras áreas de diagnóstico por la imagen? Uf, quizá aquí te diría que depende más en esta prueba depende más de la mano del técnico que en otras, porque aquí tienes que manejarte muy bien, tienes que imaginación al poder, porque te puedes encontrar muchas variables diferentes. Por ejemplo, te explican yo qué sé, anatómicamente el estómago, la forma que tiene, pero a la hora de realizar una prueba ves que estómagos hay muchísimos diferentes. Entonces, lo que te han explicado para ver fundos que tiene que hacer una oblicua posterior izquierda, te das cuenta que hay muchos pacientes que no, que tienes que poner otra postura para ver la parte anatómica que te interesa. Al final es saber mucha anatomía y saber lo que tienes que ver, sí o sí. Y ya tú buscar la posición del paciente o del tubo adecuada para realizar la correcta exploración. Perfecto. Otra pregunta del doctor Pedraza. ¿Cómo es la colaboración con los logopedas y otros especialistas en la realización del test de deducción? Eh, eh, pues la verdad que con ellos cuando bajan nos ayuda mucho, porque, por ejemplo, cuando baja el logopeda o fisio, te enseñan, fue una anécdota muy tonta, que te enseñan, siempre se quedaba mucho contraste, el contraste vario en valléculas, y nos explicaron que para eliminar contraste, la mejor manera es que carraspee, que haga y una vez que carraspee, que trague saliva. O si no pudiera, que lo eche. Y nosotros, por ejemplo, a la hora de carraspear, pues no lo hacíamos. Es una cosa muy sencilla, pero no bueno, al menos yo hablo por mí, no se me había ocurrido. Siempre decía que trague saliva o que tosa. Entonces es información que te dan de más para al final mejorar la prueba y que mejore el paciente. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué complicaciones secundarias podemos encontrar después de la realización de un test de deducción?
complicaciones secundarias, te diría al final, bueno, el contraste de bario lo que hace, no es una complicación, un efecto secundario sería que estriñe. Entonces, al paciente ambulatorio le decimos que coma mucha fibra, sería fruta o verdura, y si puede que beba mucho líquido para ayudar a eliminar. Luego, complicaciones sería que se broncoaspiren, pero claro, si se broncoaspira lo que tenemos que hacer está en el caso de este caso sería enfermería, y colocamos el pulsi y si vemos que la saturación bajará mucho, que le colocan oxígeno y ya ahí a mí se me escapa, es cosa de enfermería. Nosotros ayudamos en lo que haga falta. Y si, obviamente, si la broncoaspiración es muy heavy, avisar médico y llevaríamos al paciente al recovery para que esté en buenas manos y esté bien cuidado de cualquier cosita que no le falte de nada. Perfecto. Otra pregunta que quizás se puede abrir a los dos expertos es, en tu experiencia, ¿las herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles para la interpretación de los estudios de deglución? Les paso la pelota a los expertos, a los doctores. Doctora Azpeitia, doctora Rodríguez. Bueno, buenos días de nuevo. Antes de nada, felicitar a Albert por el trabajo que ha hecho y la buena exposición. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en todo, sobre todo a cuantificar. Hasta ahora la videofluoroscopia se hacía mucho, era un estudio observacional, es decir, de visu, pues hay un retraso en el disparo, hay fallo del sello palatogloso, hay una aspiración o una penetración. Y ahora yo todavía no sé, no conozco ninguna herramienta, pero probablemente a la hora de cuantificar, que es mucho de lo que se está haciendo ahora de medir la apertura por áreas de píxeles medidas, yo creo que ahí sí que nos podrá, perdón, nos podrá ayudar. Pero vamos, yo a día de hoy desconozco, sé que hay estudios de distintas medidas, sobre todo de la Asociación de Logopedas Canadienses, pero en sí la inteligencia, ya digo, que hasta ahora nos podrá ayudar, pero no nos ha ayudado. Yo estoy de acuerdo con Javier que nos podrá ayudar, pero creo que, como nos pasa siempre, primero están deslumbrados y van a buscar el TAC y la RESO, y luego, cuando ya, iremos nosotros. Nosotros somos como, vamos detrás, porque en radiología al menos, los que se llevan la palma de la mano, sobre todo en cálculos de inteligencia y todo, es el TAC y la RESO, o la simple en tórax, o busca de calcificaciones, pero nosotros creo que todavía seremos como una segunda línea de interés, me parece, ¿eh? Pero seguramente la inteligencia en algo nos puede ayudar, como todo acaba ayudando. ¿Hasta qué punto? Aún no lo sabemos. Perfecto. Seguimos con más preguntas. Esta de Arturo Isaac Zamudio. Son dos, de hecho. La primera es: ¿cómo se interpreta la presencia de residuo de contraste en las valléculas o senos piriformes? Primera pregunta. O para los doctores, supongo, ¿no? Doctora Rodríguez, doctora Speitia. Hay infinidad de escalas para medir el residuo. Como decía antes, observacionales, cuantitativas, midiendo píxeles. Y luego hay otra más sencilla, que es la BRS, que es la que mide, que lo que lo que te va explicando es pues, del 1 al 6 las medidas de si hay solo en valéculas, pared posterior de faringe, va sumando del 1 al 6 esa escala. Yo creo que la que más se usa, la BRS. Es, bueno, debí saber calcularlo. Hay otra también, pues, que cuantifican porcentajes de lo que se llena la valécula, de mínimo o hasta arriba. Ya digo que hay muchísimas. O sea, yo ahora mismo tenía aquí una chuleta y cuento como 15 o 20 distintos métodos. Pero vamos, el BRS es el que más hemos usado. O yo, vamos. Mm. Verdaderamente es como dice él, nosotros solo decimos eso. Lo que sí que te puede decir, y es verdad que a veces lo ves, que cuanto más contraste se te quede en las valléculas y en las senos firiformes, más riesgo tienes que tengas una aspiración secundaria o un paso vía aérea secundaria, porque se te queda aquí de retenido, y si se mueve, lo mismo puede pasar o no puede pasar. Pero, como dice Javier, nosotros lo podemos medir
y luego ya eso también lo interpretan otras, o sea, la interpretación total tampoco creo que lo tendrá más el clínico que nosotros. Nosotros les damos unos datos de la prueba y el clínico acabará tomando unas valoraciones. Y No sé nosotros hacemos perdona, nosotros hacemos la evaluación conjunta, o sea, de hecho los informes los hacemos con otorrinos y a veces se queda también en la fisioterapeuta o la logopeda, depende, y siempre pues eso, se valoran todas las secuencias, la aspiración, sí, penetración, los distintos grados de penetración, y luego siempre se da una serie de recomendaciones. De recomendaciones. Entonces, bueno, pues siempre lo ha comentado Albert, es fundamental y yo creo que la colaboración con los clínicos cuando bajan, nosotros cuando hacemos videofluoroscopias, que hacemos un día al mes más o menos, juntamos todos los pacientes más complejos y aquello parece el camarote de los hermanos Marx, porque están ahí bajando sus otorrinos, pues si hay residentes, los nuestros, y bueno, pero es enriquecedor, ¿eh? Porque a la hora de la evaluación de la prueba yo he aprendido muchísimo de disfagia hablando con las de la unidad de disfagia de otorrino, con las doctoras, que es muy importante. Perfecto. Vamos con las dos últimas, hay varias más, pero vamos regular de tiempo. Otra de las preguntas es, ¿qué medidas de seguridad se deben tomar para proteger al paciente de la radiación durante el estudio? Bueno, medidas, nosotros no ponemos nada de chaleco delantal, o sea, delantal plomado ni nada. Al final la medida mejor es irradiar poco, o sea, no dar muchas copias, no hacer mucho vídeo innecesario y colimar. Al final lo mejor es colimar y irradiar el mínimo tiempo posible. Esa sería quizá la protección que utilizamos. Perfecto. Hay en centros que ponen gafas, perdón, que ponen gafas plomadas, que se ven en los libros, y se han dejado las gafas, ¿no? Que son gafas plomadas. Y luego también pues hay estudios que están, en vez de usar escopia continua, pues están usando escopia pulsada. Eso hay que tener cuidado con la escopia pulsada para hablar de los frames por segundo, para ver los vídeos que te pueden alterar esos frames que crees que estás obteniendo y puede haber también cambio. Pero vamos, yo creo que son las dos medidas, aparte de los que ha dicho Albert, como no, colimar y luego también hacer las secuencias precisas para el paciente. Si nosotros traemos un paciente que la primera devolución, que aunque en poca cantidad aspira todo, nosotros personalmente paramos porque ya son pacientes que sabemos que no van a ir a más y van a tener que ir a una PEJA, a una gastrostomía para la alimentación. Entonces, bueno, esos pacientes, hay pacientes que paramos enseguida con una o dos secuencias y les ahorra evidentemente radiación. Sí, nosotros también a la hora de hacer el vídeo, añado también lo de los frames por segundo. Siempre bajamos a la mitad hasta que el vídeo se vea de manera fluida. O sea, no bajaríamos mucho más porque entonces ya iría como a trompicones y no podríais diagnosticar bien. Entonces también eso, los frames por segundo, ayuda a reducir bastante la dosis. Sí, bueno, de todas maneras, respecto a los frames, los más puristas, en los que me incluyo, y los otorrinos, muchos de ellos dicen que a menos de 30 frames por segundo no se podría hacer una. Yo creo bueno, eso es lo que dicen los libros, pero evidentemente hay que ajustar también radiación y exposición a las radiaciones y calidad de vídeo, evidentemente. Perfecto. Pues vamos a tener que dejar de hacer más preguntas de la audiencia. Repito, Albert, excelente sesión y doy paso a los expertos por si quieren añadir algún comentario más. Doctora Azpeitia, doctora Rodríguez. Bueno, yo añadir, bueno, volver a felicitar tanto al doctor Pedraza por el esfuerzo que hace, a todos sus colaboradores en estas sesiones, que siempre que participo me gusta resaltar el trabajo que están haciendo, al ver por la preparación. Y luego algunos comentar, pues ya he dicho lo de los frames por segundo, y para la audiencia, pues saber qué hay en centro. Nosotros también lo hacemos, que a veces no solo usamos las 4 texturas básicas, sino que también usamos sólidos para ver cómo se comporta. Ahora hay tendencias también que no solo se dan con
con jeringa de alimentación, sino que para que la prueba sea lo más fisiológica posible se dan a cucharadas, como si el paciente estuviese comiendo el contraste. Y pues eso, muy importante, pues la colaboración, insisto, la colaboración con clínicos, logopedas, fisios, etcétera. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Pues yo también felicitar a todo el mundo y sobre todo a Albert por su excelente presentación. Y no tengo, después de lo que ha dicho el doctor Aspeita, no tengo nada más que introducir ni decir. Muy bien, pues gracias y por último damos paso al doctor Pedraza como director de la plataforma. Adelante, doctor Pedraza. Bueno, como habéis hecho vosotros, os agradezco también vuestro trabajo. Gracias, David, por tu excelente trabajo de moderador. Gracias, Javier y Sonia, porque ha sido un lujo teneros de expertos. Y Albert, muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido muy claro, nos has explicado muy bien el tema. Yo siempre intento hacer un pequeño resumen. Yo creo que nos has hablado de la técnica. Nos has dicho un poco el debate de los diferentes tipos de contraste. Ha sido muy enriquecedor el diálogo con Javier y con Sonia, ¿no? Que si bario, que si gastrografín, que si iodado. El tema de las texturas, ¿no? También ha sido interesante. El tema de los frames. Todo el tema técnico es importante. Evidentemente has subrayado el tema de la formación, nos has dicho cuánto tardaríamos, pero eso es importante. Y sobre todo la colaboración en equipo con logopedas, fisios, otorrinos y otros especialistas. Y sobre todo también la comunicación con los pacientes para que estén bien preparados. O sea, lo hacemos bien, pero podemos seguir haciéndolo incluso mejor. No sé si quieres añadir algo, Albert, a este pequeño resumen. No, bueno, sí, añadir también que es importante dentro de la prueba en sí, es la colaboración con, en este caso, compañía de enfermería, que al final somos un equipo y nos tenemos que trabajar juntos y ayudarnos mutuamente. Solo eso. Perfecto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Dentro de poco, la semana que viene, tenemos más sesiones de este curso de técnicos y enfermería. Y simplemente comentaros que mañana tenemos una sesión de la doctora Silvia Martín, que nos va a hablar de intervencionismo osteomuscular, tendones e IPRP. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Albert, gracias, Sonia, gracias, Javier, y gracias, David. Y gracias, Dani. Estamos en contacto. Un saludo. Nos vemos. Adiós. Adeu. Adiós, buenos días. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias.